Hola, en este video vamos a estar resolviendo el siguiente problema. Escribo una función recursiva pura que, dados dos enteros no negativos a y b, devuelve la suma de los cuadrados de los números entre a y b. Acá vamos a estar suponiendo en todo momento que b es mayor o igual que a, ¿sí? No vamos a estar contemplando el caso en que no se cumple esa condición. Y bien, acá básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos que sumar todos los números que están comprendidos entre a y b, ¿sí? Y vamos a estar hablando de un intervalo, pero de un intervalo discreto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen que a vale 2 y que b vale 5, yo lo que voy a tener que devolver es la suma de los cuadrados de los números comprendidos entre 2 y 5. Es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso es lo que voy a estar devolviendo. Bien, de nuevo, acá estamos trabajando sobre los naturales en el sentido de que este problema lo podemos pensar. Veamos que nos están pasando dos parámetros, el parámetro de inicio y el parámetro de fin de la recursión. Es decir, el valor mínimo de la recursión con el cual voy a parar es cuando llegue a A, y el valor del que voy a partir es el valor de B, ¿sí? Es decir, yo parto de este valor y voy hasta llegar a este. Esa va a ser más o menos la idea del código recursivo que voy a estar escribiendo. Bien. Por otro lado, también tenemos que observar que la función que nos están solicitando que escribamos, la podemos ver de la siguiente manera, y es una sumatoria donde la función va a ser un k al cuadrado que va a partir en a y va a llegar hasta b, ¿sí? Acá la estoy escribiendo como una función de una variable porque en realidad el límite inferior es fijo. Lo único que va a variar es el b. Entonces, de nuevo, el esquema que tiene que seguir esta función va a ser f aplicada a un valor, que me tiene que devolver un valor, y f aplicada a b me tiene que devolver algo que utilice a f de b menos 1. ¿Sí? Esto es parecido al ejercicio que vimos de la suma de Gauss, que en vez de en p estamos trabajando con el n. Esto es lo mismo en realidad. Tenemos un cuadrado que ahora vamos a ver que nos va a cambiar un poco, pero en realidad es como que estamos empezando después la suma. Antes empezamos con e igual 0, ahora estamos empezando desde a, ¿sí? Entonces, bien, como habíamos mencionado antes, íbamos a suponer que b era mayor que a en todo momento, para simplificar las cosas. Y bien, el valor mínimo va a ser cuando b sea igual a a, ¿sí? Entonces, ahí lo que nos va a quedar es que k parte de a, la función es k al cuadrado de a, y esto va a ser f de a. El valor más chico que puede tomar es a. Y bien, acá el k, el único valor que tiene para variar es el a, por lo tanto devuelve a al cuadrado. Entonces, el caso base va a ser f aplicado a, devuelve a elevado al cuadrado, ¿sí? Y después tenemos que ver cómo va a ser la regla recursiva. Bien, veamos. Escribamos lo que tenemos. Tenemos esto y tenemos una sumatoria, que vamos a decir que va desde a hasta b menos 1 de k. Digo esto porque voy a querer utilizar f de b a menos 1. Y bueno, la diferencia que hay entre estos dos sumandos es un solo sumando, ¿sí? Es cuando k va de b en b. Acá me faltó el b al cuadrado y me quedó entonces de esta forma. Acá también me faltó el cuadrado. Entonces, esto que está acá es el f aplicado en b, más, y bien, esto, el k, puede variar únicamente de b en b, entonces me va a quedar acá, puse la suma y era un igual, acá me va a quedar b al cuadrado, más, y esto, si se fijan, es justamente f aplicado a b a la menos 1. Por lo tanto, acá lo que tengo que completar va a ser b al cuadrado más
y el resto de la suma. Entonces, logramos llevar al esquema que ya conocíamos que se comportaba bien. Ahora vamos a escribir esto en términos de código. Bien, vamos a estar escribiendo esta función. Devuelve un entero, recibe dos enteros ahí va. Devuelve un entero y se llama suma cuadrada intervalo. Y bien, como ya sabemos que logramos algo que tiene el esquema este de los naturales, la definición recursiva va a ser trivial. ¿Sí? Sí. Bien, acá tenemos que ver que estamos haciendo recursión en B. En realidad el A era fijo. Entonces, si B es igual a A, lo que voy a estar retornando es simplemente A al cuadrado. El cuadrado es A por A. Caso contrario, lo que voy a estar retornando es B al cuadrado, que es B por B, más la propia función aplicada a B menos 1. Es decir, esta es la función. Y acá lo que tenemos que ver es que el A tiene que quedar fijo, pero tenemos que decrementar el B. ¿Sí? Así que le voy a aplicar sobre B menos 1. Básicamente la función recursiva que estamos escribiendo depende de dos parámetros, la función suma cuadrado intervalo, pero nosotros estamos haciendo la recursión solamente sobre el segundo parámetro. ¿Sí? Bien, y ahí estaría escrito el código de este problema. Ahora lo que vamos a hacer es probar con algunos valores para ver que compila y que está más o menos bien, pero de nuevo la idea es que hayamos visto el esquema y que estemos convencidos de que el esquema funciona. Bien, ahora vamos a hacer un printf para verificar y vamos a estar haciendo suma cuadrado desde, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más como el que vimos hoy. Esto nos tendría que dar, vamos a hacer las cuentas antes, 2 por 2 más 3 por 3 más 4 por 4 más 5 por 5. ¿Sí? Entonces el primero me queda 4 más 9 más 16 más 25. 16 más 9 es 25. 25 más 5 es 50. Esto me tendría que dar 54. Y efectivamente podemos ver que nos está dando 54. Lo cual vamos a decir que es en principio correcta la solución, en el sentido de que nos está dando un valor correcto, compila, pero lo fundamental de nuevo es ver que la función está adaptada en el esquema y funciona en el esquema. Ahora vamos a dar por terminado el video.